Bienvenido, abogado. Entonces vamos a hablar de la visa E2. Abraham, gracias por invitarme de nuevo y sabes que me agrada que hayamos traído este tema en el día de hoy, Abraham, porque muchas personas tienden a pensar que los procesos migratorios es después que las personas llegan a los Estados Unidos, ¿okay? que es como algo de reaccionar en vez de accionarnos. Y precisamente con esta visa que venimos a hablar hoy, Abraham, es un proceso de los que a mí me gusta llamarle de acción en lugar de reacción. La visa E2, Abraham. Buenísimo ese concepto. No, definitivo. Acción y no reacción, anótalo. Mira, Abraham, la visa E2, a mí lo que me encanta de esta visa, Abraham, es que es una visa diseñada para que los inmigrantes puedan llegar a los Estados Unidos de manera legal, ¿okay? De manera legal, y no estén en el limbo, Abraham, sino que vengan ya a los Estados Unidos a trabajar, a vivir y a ser personas productivas. Y lo maravilloso de esta visa, Abraham, es que este inmigrante que pretenda hacer provecho de esta visa puede traer a su familia con ellos, ¿okay? Se vienen con núcleo familiar, Abraham, y se preguntan, abogado, está hablando de la visa, que si la visa E2, ¿qué es eso de la visa E2? Mira, la visa E2 es lo que le conocemos coloquialmente como la famosa visa de inversionista. Mediante esta visa, Abraham, nuestros amigos inmigrantes pueden crear un negocio nuevo en los Estados Unidos o adquirir un negocio ya existente, Abraham. Y eso hace una diferencia grandísima, porque en muchas ocasiones los inmigrantes llegan a este país y llegan con un pie adelante y uno atrás y no saben qué hacer o dónde moverse. Con esta visa ya tienen un camino legal definido porque ya vienen a trabajar su propio negocio, Abraham. Así es, su propio emprendimiento, y es muy popular en este momento, y yo cuento esto como anécdota, ¿no? Cuando ganó Petro en Colombia, sin entrar en el ámbito político. Y de hecho, por cierto, decidimos justamente este tema, que es bien interesante, porque hace poco una muchacha que yo conozco tenía un grupo de propiedades y negocios en Colombia. Y dijo, mira, Abraham, yo quise seguir apostando a pesar de que ganó Petro, y cuando ganó Petro muchos de mis amigos, de asociados, personas decidieron caí de mesa limpia, vamos a apostar, y vendieron y bueno, llegaron a Estados Unidos pues bajo este programa de visa E2. Entonces es un programa que te permite básicamente, abogado, vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos según usted lo explicó. Y lo interesante es que entras como una persona dueña de negocio, o sea, un emprendedor en el mercado americano. Ahora, ¿por cuánto tiempo la persona que aplica esta visa puede vivir y trabajar con este programa? Mira, Abraham, lo primero que tenemos que tener en consideración es que para esta visa lamentablemente no aplican todos los países, Abraham. Es una visa que ha creado el gobierno americano con otros países que tiene tratados, Abraham. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso. Y dependiendo del país que sea, entonces va a ser la duración de esa visa, Abraham. Hay países que se la dan por 5 años, hay países que se la dan por un poquito menos, y pueden entonces, dependiendo de qué país sean, pueden renovarla. Regla general para la mayoría de los países, esa visa se da cada 5 años y posterior a los 5 años se renueva esta visa nuevamente. Se renueva, es la visa E2 de inversionista. Vamos por un ejemplo de nacionalidades que califican para esta visa, es precisamente los colombianos, ¿verdad? Que me vengan hacia la mente Colombia, Ecuador, y en algunas circunstancias Brasil también pudiese aplicar para acá. Y por cierto, para toda la comunidad europea, esto lo sé porque mi esposa es de Portugal, y bueno, obviamente me han preguntado varias personas que son portugueses, y casualmente Portugal no está dentro de estos países con convenio para la visa E2, cosa que es cómico o es extraño, mejor dicho, porque se supone que es una comunidad europea. Si está España, por ejemplo, ¿por qué no estaría Portugal? Pues sugerencia es poder verificar si su país está pues bajo este tratado que te permite aplicar a la visa E2. Abogado, ¿cuánto dinero necesito? Y me encanta esta pregunta porque esto va a introducir otro tema que es importante dentro de este programa de visa. ¿Cuánto dinero necesito tener en el bolsillo para yo aplicar una visa E2? Mira, Abraham, la ley de inmigración lo que dice, y usa un lenguaje bien sombrío, dice que la inversión debe ser aquella que es razonable con respecto del tipo de negocio que tú quieres montar. ¿Okay? Así que eso va a depender si tú quieres montar una gomera, una barbería,
o cualquier otro tipo de negocio. Yo recomiendo, y este soy yo como abogado, es lo que dice la ley, yo recomiendo que sean cerca de unos 80,000, unos 100,000 dólares. Y ahora no significa que esa sea una capital que tú tengas que tener directamente en tu cuenta de banco, directamente, sino que esta cantidad de dinero se puede dividir entre compra de mercancía para tu negocio, alquiler de tu local, ¿entiendes? Es que entre todos los factores se llegue a esa cantidad de dinero y que le puedas probar al gobierno que tienes expectativa de continuidad en tu negocio. Buenísimo. Abogado, esto es una pregunta muy común de todos los inversionistas y quiero aprovechar de hacerla para aclarar a estas personas que están viendo este episodio. La inversión que yo hago en creación de negocio, en honorarios profesionales incluso, de consultores de negocio en Estados Unidos, para todo lo que es el registro de los permisos, el que me está tramitando la visa, el abogado que me está tramitando la visa, ¿cuenta como inversión? Abraham, pues yo te voy a decir que los honores del abogado no cuentan como inversión. Los honores del abogado no cuentan como inversión, ¿ok? Y este soy yo. A mí el plan de negocio, el hecho de que un inmigrante vaya a pagar su plan de negocio, a mí me gusta que no conforme parte de los 100,000 dólares. Y eso soy yo. ¿Por qué? Porque entonces podemos destinar esa cantidad de dinero a realmente la inversión del negocio y en demostrarle al gobierno americano que este negocio es un negocio productivo, que tiene expectativas de continuidad y que se está estableciendo bajo las normativas federales. Correcto. Entonces fíjense, hay una palabra que sobresale en esta visa de inversión. Es importante aclararlo, abogado, porque también está la visa de B5, ¿no? Que también es de inversión. Pero lo que me llama la atención de esta visa es que tienes una inversión activa. ¿Usted podría explicarnos un poco sobre este concepto? ¿Qué significa para efectos de UCI, por ejemplo, que el negocio sea una inversión activa? Mira, a lo que en Arroyo Habichuela, como yo siempre digo, como puertorriqueño, Arroyo Habichuela, cuando se refiere a una inversión activa, el número uno, y vuelvo a insistir, que el negocio tenga viabilidad, Abraham, y más que todo, que no sea un mero beneficio marginal, ¿entiendes? Que tú no hayas creado ese negocio para meramente mantenerte tú, ¿entiendes? Sino que tengas la capacidad de dar empleo en ese negocio, que tengas la capacidad de aportar a la actividad económica, sin contar que hay ciertos tipos de actividades e inversiones que no se consideran como inversiones activas. Ahora, ejemplo de eso, ahora mismo está muy de moda el mercado de bienes raíces. Ahora y todo el mundo quiere comprar casas, quiere vender casas, pues lamentablemente una inversión, bajo la ley americana, una inversión en bienes raíces como tal, no califica para la visa. Correcto. Si usted se compra una casa en Estados Unidos, no me quiero comprar, quiero asegurar de que lo que yo vendí en Colombia, en Ecuador, pues no se vaya a desaparecer cuando llegue a Estados Unidos. Entonces yo quiero garantizar eso comprando una propiedad. ¿Eso me sirve para aplicar a la visa de 2? Pues el abogado lo acaba de responder. Eso sería una inversión pasiva. Lo importante dentro de esta visa es que genere beneficio fiscal, que genere empleo, es decir, que mueva la economía de Estados Unidos. Abogado, pero ¿cuál es la diferencia de una visa E2 a una EB5 de inversionista también? Wow, Abraham. Son muchísimas diferencias allí, pero ¿tú sabes cuál es la más real que tenemos que decirle a nuestros amigos inmigrantes en este momento? Mira, lamentablemente la visa E2 no te lleva a una residencia, ¿ok? Es una visa de no inmigrante, ¿ok? Eso podemos hablarlo después, visas de inmigrante y visas de no inmigrante. La visa E2 por sí sola no te va a llevar a una residencia. Hay otros procesos alternos que en otro momento los podremos hablar para que te lleve a la residencia. Pero la visa EB5 sí te lleva a la residencia, Abraham. Otra diferencia fundamental es, mira, el dinerito que tienes que invertir, Abraham. Mientras que la visa E2 te permite desde unos 80, unos 100,000 dólares, la visa E5 no duplica, triplica esa cantidad. Yo me atrevería a decir que la cuadruplica. Claro. Así que son diferencias fundamentales allí, Abraham. Totalmente, es una inversión mucho más alta. De hecho, por allí, para los venezolanos, en algún punto estaban especulando que era $1 millón. O sea, es una inversión mucho más alta, pero te lleva una residencia a la EB5 y la E2 simplemente, o no simple, te da estatus legal, te da permiso de trabajo, la oportunidad de ingresar legalmente a Estados Unidos con tu grupo familiar. Y algo que el abogado conversaba hace un minuto sobre el real estate, porque hay muchas personas que quieren sentir la seguridad
de que, mira, yo quiero invertir en Estados Unidos, pero pues no conozco el mercado americano, entonces me da miedo de que si ese negocio va a quebrar, esa es la casa de toda mi vida, la que yo vendí en Colombia, entonces, o en Ecuador, entonces ¿qué va a pasar con mi dinero? En una oportunidad, bueno, hace un momento tras cámara le comenté al abogado el proyecto que puede generarse dentro de real estate como una inversión activa es cuando tú eres una agencia inmobiliaria, que es una cosa muy diferente. Yo compro una casa para mí, para vivirla y que me cuenten como inversión, a tú tener un negocio inmobiliario, que eso implica tener puedes tener propiedades dentro de tu portafolio rentadas en Airbnb. Eso implica que tienes personal de limpieza que mantiene estas propiedades, tienes personal administrativo que mantiene la plataforma de Airbnb activa y que presta este servicio incluso a otros dueños de propiedades. Y esto en el tiempo incluso puede hacer que tu portafolio crezca básicamente y puedas tener múltiples propiedades dentro de este formato de visa E2. Pero algo que a mí siempre me llama la atención, abogado, es que a la hora de cuando hablamos de negocio, que creo que es una de las materias favoritas de mi persona, hay una diferencia muy grande entre yo montar un negocio en Latinoamérica, en Centroamérica, y montar un negocio en Estados Unidos. Y yo tuve un caso parecido así de un matrimonio literal, que la visa E2 fue motivo de conflicto. ¿Por qué? Porque el business plan que se hace para efecto de UCIS es para justificar la inversión, que es un negocio que estadísticamente ha sido rentable en Estados Unidos, que tiene potencial de crecimiento, pero eso no te da un manual de operaciones real para que tú hagas prosperar el negocio. Tú tienes que entender primero cómo funciona el mercado americano y poder generar un business plan que sea utilizable, que te permite entonces, si es un car wash, si es una empresa de limpieza, si es una empresa de real estate, si es un spa, o sea, cómo funciona el mercado americano, cómo hago para que mi negocio pueda prosperar. La pregunta, hablaste muchísimo y no me preguntaste nada. No, bueno, quería justamente aportar eso, pues que no se trata solamente, estimado, de que veamos el ángulo, y esto es una de las cosas que va a caracterizar muchísimo este podcast, que no es solamente la visa que puedo utilizar, sino lo que implica tener un proyecto exitoso en este país. Mira, Abraham, y perdona que interrumpa, cuando estaba hablando sobre el asunto de las bienes raíces, me parece menester señalar allí que, si te fijas, aunque estamos hablando de compra y venta de bienes raíces de casas, la inversión no se está haciendo directamente en la compra de una casa, Abraham. La estás haciendo en la administración de tu negocio. ¿Me explico? Porque si bien es cierto que la compra y venta de la casa, pongamos el mismo ejemplo. Esta persona vendió su propiedad en Colombia y compró una aquí en los Estados Unidos para vivirla esa persona. Esa inversión cuenta como una inversión pasiva porque no le va a crear beneficio al gobierno, sino que tú estás haciendo una inversión meramente para tu beneficio. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablas de este tipo de modelo de negocio, me parece muy interesante lo que lograste crear allí, porque la inversión se está haciendo en la administración de esas propiedades, y la administración de esas propiedades de por sí es un negocio aparte. Correcto. Así que, en efecto, ese tipo de negocio sí es rentable en este país. Es rentable, y es importante tomar esto, y usted toca un punto súper importante, porque hay mucha publicidad bueno, no nombremos, pero básicamente, compra esta propiedad, mira esta propiedad que te puede llevar una visa de inversionista en Estados Unidos, incluso es una residencia permanente. Señores, el abogado lo acaba de explicar muy bien, y es una diferencia clara. Es una inversión pasiva. Una inversión pasiva no te va a servir para una visa en este país. Por lo tanto, si usted piensa comprando una casa, una simple casa en Estados Unidos, porque quiero resguardar mi capital en esta propiedad, te va a servir para un estatus migratorio,
Pues el abogado, ¿qué le diría a esta persona? La respuesta ahí, te lo digo mirándote a los ojos, la respuesta es absolutamente no. ¿Okay? Mejor cojamos ese dinero y vamos a invertirlo en un buen plan de negocio, en un buen negocio que podamos hacer en este país, que eventualmente, ¿sabes qué? Dios mediante, ese negocio te va a hacer tan próspero que te va a permitir no comprarte esa casa que tú querías comprarte dos. Exactamente. Señores, siempre decimos que la desinformación es el peor enemigo del inmigrante, y justamente eso es preocupante. No comprar una casa, y somos redundantes porque es muy común, no te lleva a un estatus legal con este programa de visa, según lo que nos cuenta el abogado, sino que básicamente tiene que ser activo, es decir, que tienes que generar empleo, beneficios, básicamente tanto para ti, que es un negocio que pueda generarte dividendo, y que es un negocio que básicamente va a generar beneficios fiscales y en efecto también promueve el empleo. O sea, vas a habilitar por la posibilidad de que residentes de Estados Unidos puedan tener un empleo en ese proyecto que tú estás desarrollando. Abogado, una pregunta: ¿qué tiempo dura este proceso de visa E2 en poder consolidarse? Mira, todo va a depender, número uno, de la complejidad del negocio que vayamos a hacer, Abraham. No obstante, en mi experiencia yo he tenido visas que las he podido terminar en, diríamos, 9 meses. He tenido otras que me han tardado 2 años, Abraham. Todo va a depender de la complejidad del negocio. Por eso es muy importante que no tan solo, y aquí no quiero enfocarme solo en el abogado, no tan solo que tengas un buen abogado que te esté llevando el caso, sino que el inmigrante ponga de su parte igualmente. ¿Okay? Tiene que haber un buen plan de negocio, tiene que haber capacidad y aptitud del inmigrante para poder cooperar en el proceso. Correcto. Porque de lo contrario el proceso va a tardar muchísimo. De hecho, nosotros en este programa, abogado, tenemos un equipo, porque no es solamente el abogado. Necesitas, si vas a comenzar un negocio de cero, tienes que registrar compañías, sacar licencia, tener un business plan, entender en qué estado, ciudad, que eso ocurrió. De hecho, una muchacha que quería comprar un Londres en un punto donde todos los condominios de la zona eran lujosos, donde todos los condominios ya contaban con un laundry dentro del apartamento, y estaban rematando esa lavandería, como decimos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, obviamente lo van a rematar, obviamente te lo van a hasta regalar si es posible, porque está en una zona donde típicamente todo el mundo tiene la capacidad de lavar y secar dentro de su apartamento, y son casi todos de lujo, recién construido, con amplias lavadoras y secadoras. Ahora, ese mismo el negocio, tú lo trasladas a una ciudad donde no son condominios lujosos, recién construidos, con laundry ya incorporados, pues es un negocio muy rentable. Entonces, fíjate cómo hay factores que pueden diferenciar o marcar el índice de éxito del proceso. Sí, no, por eso mismo que comencé este episodio diciendo, Abraham, que todos los casos son diferentes y no pudiste haber traído un mejor ejemplo. Una de las primeras cosas que va a mirar UCIS cuando estemos haciendo esta visa es la rentabilidad del negocio. ¿Ok? Vámonos por otro lado. Quieren montar un gimnasio en los Estados Unidos. ¿Ok? Quieren montar un gimnasio y lo quieren montar aquí al ladito, en Brickell. Quieren montar un gimnasio. Lo primero que el gobierno va a mirar es para decir, ok, ¿quieren montar un gimnasio? ¿Cuántos otros gimnasios hay alrededor de la localidad que él quiere montar su gimnasio? Y ahí podemos ver cómo la rentabilidad del negocio puede ir bajando un poco. O qué hace este gimnasio diferente a los demás. Abraham, ¿entiendes? Así que no tan solo es que tenga el capital, la actitud y la aptitud para poder invertir, es que también tenga un negocio rentable, no para ti solamente, ni para los que le da el trabajo, sino para el gobierno también. Rentable y sostenible, señores. Tienes que mantener ese negocio esos 5 años que dura la visa. Y eso me lleva a otra pregunta importante. ¿Qué pasa si una persona aplica una visa de inversionista y a los 2 años que duró su negocio? ¿Qué pasa con su estatus? Oye, Abraham, ahí estamos en serios problemas, Abraham, porque si bien es cierto que la visa está vigente por 5 años, ¿ok? La razón por la que tenían la visa ya no existe. Por consiguiente, técnicamente estás en violación de tu visa migratoria. Abraham, técnicamente estás en violación de tu visa migratoria, lo cual podría llevarte a que seas inelegible posteriormente, no tan solo aplicar esa visa, sino cualquier otro tipo de beneficios migratorios, Abraham. Correcto, entonces allí nos retrocedimos al punto que hablamos hace un momento. No es la inversión, no es que tengo el dinero, no es que el abogado me dijo que me puede ayudar a conseguir la visa E2, es que tu negocio pueda ser tan viable como para mantenerse en el tiempo y mantener ese estatus y que te genere beneficio.
porque yo no creo que sea viable tú invertir $100,000, $80,000, $200,000, la inversión que dispongas para el tipo de negocio que quieres hacer, para luego no recibir ningún tipo de beneficio económico y tengas que tener trabajo para poder pagar tus cuentas y facturas en Estados Unidos. Entonces, bueno, abogado, en conclusión, ¿qué otro detalle podríamos decirnos sobre la visa E2? Mira, como bien dije al principio, lo maravilloso de esta visa es que también puedes venir con tu familia. Tu familia tan pronto llega acá a los Estados Unidos, pongamos el cónyuge, viene Pepito casado con Pepito y Pepita Junior, vienen por ahí, ¿ok? No, tú sabes que a mí me encantan los nombres así. Vienen toditos juntos. Fíjense que si don Pepe fue quien hizo la inversión y es el principal de la visa, su esposa se beneficia de eso, su esposa tiene acceso a un permiso de trabajo y no lo obliga a trabajar para Pepe, ¿ok? Sus hijos también van a llegar a los Estados Unidos a poder estar en la escuela y todo lo demás. Y lo más importante, Abraham, esta visa, aunque bien es cierto que no te lleva directamente a una residencia, hay procesos alternos con esta visa para que te puedan llevar a la residencia, ¿ok? Así es, señores. Así que bueno, sí hay alternativas para que puedas llegar a Estados Unidos por la puerta grande de manera legal junto a tu grupo familiar y establecerte un proyecto migratorio exitoso. Y nosotros como organización tenemos un abogado maravilloso, pues, que tiene toda la experticia, el conocimiento, porque algo que me agrada del abogado Juan, y siempre lo enfatizo cuando lo presento, es que se dedica únicamente a la práctica del derecho migratorio. El enfoque, señores, genera resultados. Si tú te enfocas en 10 cosas al mismo tiempo, que voy a atender criminal, que voy a atender familia, que voy a atender foreclosure, y también hago inmigración, pues no es el mismo resultado a tener 100% el enfoque, la atención, la energía en el ámbito migratorio. Y bueno, en su respuesta, en su explicación, pues queda materializado el conocimiento, la trayectoria y los resultados pues que él manifiesta en sus casos. Como siempre decimos, se tenía que decir bajo el concepto básico de que la desinformación es el peor enemigo del inmigrante. Y nuestro abogado pues está aquí pues para aclararnos todas esas dudas. Abraham, muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente. Y amigos, los quiero dejar con el mantra que Abraham y yo hemos creado aquí en el día de hoy. Acción en lugar de reacción. Así es, Saludos. Acciona, no reacciona.